¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? A ver, buenas tardes. Ok, muy bien, muchas gracias, eh, Hansel, ¿no? Hansel. Muy bien, a ver. Todavía 2:05 es, ¿no? Ya, perdón, vuelvo en unos minutos. Descansen.
Bueno, muy bien, ahora sí, buenas tardes. A ver, quienes me habían respondido era Hansel, María Gracia, Clarisa y Kaylee. Buenas tardes, yo Mara también. Bueno, empecé antes de tiempo, por eso tenían que descansar unos minutos. Bueno, buenas tardes con todos también, ¿no? Vamos a proseguir con el curso de filosofía, ¿cierto? Y hoy y mañana vamos a hacer dos temas, ¿no? Que tienen que ver con la lógica y la argumentación. Pero no vamos a ver la lógica procedimental, ¿no? Es decir, esa que ven en matemáticas, sino vamos a hacer un planteamiento filosófico acerca de esa lógica, ¿no? Es un poco más descriptivo el asunto. Muy bien. Entonces, entre hoy y mañana vamos a hacer esos dos temas. Voy a empezar compartiendo la clase de hoy. Bien, lógica y teoría de la argumentación, ¿no? Estamos en la semana 4 y esos son los dos temas que vamos a ver, como les señalaba, y que están vinculados, ¿no? Depende del enfoque que se mire, ¿no? Bueno, a ver, en primer lugar debemos interrogarnos, debemos preguntarnos eh, qué cosa será la lógica, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lógica? Usamos ese término comúnmente, ¿no? Es lógico tal cosa, es lógico tal otra cosa, ¿no? Pero ¿qué es la lógica? La lógica eh, como disciplina o subdisciplina de la filosofía, ¿no? Tiene un carácter formal, es decir, lo importante en lo lógico, más allá del uso cotidiano que le podamos dar, es la forma, digamos, es cómo se estructura un razonamiento, ¿ya? Más que el contenido. Por ejemplo, sino acá está Aristóteles, ¿no? El silogismo aristotélico, que luego también se usó en el medioevo, vinculándola a la llamada escolástica, aunque bueno, principalmente el aristotélico, ¿no? Se llegaba a tal punto de lo formal, ¿no? Y el descuido del contenido, que cualquier cosa podía ser probada, aunque pareciera ilógica en el lenguaje común, ¿no? Pero sí era lógica en la forma, ¿no? Entonces, eso causó eh, mucha disconformidad y entonces por eso se crea un proceso de la historia de la lógica, ¿no? Pero entonces lo primero que tenemos que entender es que esta disciplina filosófica es principalmente formal, ¿no? Porque estudia la estructura o las formas de razonamiento, como señalamos aquí, ¿no? La estructura, o sea, cómo se compone, cómo se compone, cómo se estructura, cómo se forma y cuáles son las reglas de razonamiento correcto, bajo ciertas pautas, ¿no? Con el objeto o el objetivo de establecer razonamientos o argumentos válidos, ¿no? Entonces ahí vemos la conexión entre lógica y argumentación, ¿no? Porque su objetivo, el objetivo del procedimiento formal de la lógica, es establecer razonamientos o argumentos, ¿no? Válidos. Y aquí también vamos a ver, como vamos a señalar un poquito más adelante. En la lógica con lo que interesa es la validez, ¿no es cierto? En la lógica formal lo que interesa es la validez, no la verdad. ¿La validez de qué? De la estructura del razonamiento. Si podemos concluir algo bajo las reglas de razonamiento lógico, entonces eso será válido, pero no necesariamente verdadero, ¿no? Ahora veremos eso. Pues tenemos que aquí tener algunas ideas básicas. Lógica, disciplina filosófica, sería una, ¿no? Es de carácter formal, es decir, le importa o se interesa más por la estructura o la parte del procedimiento, de las formas de razonamiento, sería dos, y su objetivo
es establecer razonamientos, argumentos válidos. Número 4, la validez. Acá tenemos algunos principales lógicos en la historia de la lógica, en la historia de la filosofía también, por cierto, ¿no? Y está Aristóteles, como ya hemos señalado hace un momento. Tenemos a Frege, quien, digamos, es el padre de la lógica ya implicada hacia la ciencia, porque Frege es moderno, ¿no? Que mejora, supera algunas falencias de la lógica aristotélica, pero que luego también va a incurrir en otros problemas, ¿no? Y Bertrand Russell, ¿no? Que va a digamos, también a avanzar, ¿no? El proceso de la historia de la lógica, trayendo otros aportes, ¿no? ¿Ok? Entonces, muy bien, eso podríamos entender como la lógica, ¿no? El logos. En este caso, lógica y de logos, pero es palabra, ¿no? Logos como palabra. Muy bien. Ahora, el razonamiento o argumento, que como habíamos dicho es el objetivo, la validez de ese razonamiento o argumento es el objetivo de la lógica, ¿no? Es también una estructura conformada por proposiciones. O sea, todo argumento o razonamiento válidamente establecido está conformado por proposiciones, ¿no? Una proposición es una oración, las cuales pueden ser premisas o conclusión de una oración, ¿no? Pueden estar en las premisas o puede estar también en las conclusiones, ¿ok? Entonces acá tenemos el ejemplo, ¿no? Un ejemplo clásico, ¿no? Todos los artistas son talentosos. Ese es un argumento o razonamiento como premisa, premisa 1, ¿no? La segunda premisa, todos los pintores son artistas, ¿no? Premisa 2. La conclusión, tenemos otro argumento, o como conclusión, todos los pintores entonces son talentosos. Fíjense cómo, ¿no? Bueno, eso ya ustedes lo habrán visto en lógica, en la lógica matemática, ¿no? En la lógica formal, como el predicado de la primera premisa pasa a ser el predicado de la conclusión, y cómo este, el sustantivo o sujeto de la segunda premisa pasa a ser el de la conclusión, ¿no? Entonces, miren cómo está estructurado. De esta manera también, ese es el silogismo, pues, ¿no? O sea, la consecuencia de las premisas, la consecuencia de las premisas tiene que ser una conclusión evidente, necesaria, que viene de las dos premisas, ¿cierto? No puede salir de otra premisa, ¿no? Si no sería inválido. Todos los artistas son talentosos, todos los pintores son artistas. Entonces, todos los pintores son talentosos. Bien, ese es un ejemplo de argumentación o razonamiento lógico, ¿no? Aquí viene el asunto que les mencioné hace un momento sobre la distinción de la verdad y la validez en la lógica, ¿no? Eh, la verdad es una noción semántica, como señalamos aquí. Es decir, que se refiere a una propiedad que presentan, perdón, las proposiciones o los enunciados. Cuando decimos que es una noción semántica, quiere decir que estamos hablando del contenido, del significado, ¿ya? Del significado de algo que acontece más allá de la proposición. La proposición lo enuncia, la proposición lo propone como su nombre, ¿no? Como ese es su nombre. La proposición este, lo plantea, pero esa tiene que tener una referencia en la sociedad, en la realidad.
¿no? Por eso lo semántico, su significado. El ejemplo es que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua del Perú, por ejemplo, ¿no? Esa proposición, ese enunciado, esa oración, ese razonamiento, ese argumento, ¿cierto? Podemos nosotros corroborar si es verdadero o no, ¿cierto? Entonces, sí es verdadero. La fundada en 1551, el 12 de mayo, es la universidad más antigua del Perú y también de América, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros hubiéramos puesto la Universidad Mayor, la Universidad César Vallejo es la más antigua del Perú, sería falso, ¿no es cierto? Porque lo opuesto a la verdad es la falsedad, ¿cierto? Pero en la lógica, como hemos visto, lo que se busca es la validez del argumento o de la proposición o del razonamiento, ¿no? No la verdad, sino la validez. Entonces, ¿qué cosa es la validez? Es una noción sintáctica, mientras que la primera es semántica, esta es sintáctica, es decir, se preocupa por el orden de la estructura del enunciado, de la estructura de la proposición, de la estructura del razonamiento, ¿no? Entonces, la sintaxis es el orden eh, en que debe elaborarse, construirse una oración, ¿no? En general. Entonces, aquí lo que importa es la sintaxis, ¿no? Que implica una propiedad que poseen los razonamientos. Los razonamientos. No es una propiedad que poseen o que presentan, perdón, las proposiciones que a su vez lo toman de la realidad, ¿no? Aquí la propiedad es parte, ¿no? De los razonamientos, o sea, de la elucubración sintáctica, de la elucubración lógica propiamente, ¿no? Entonces acá tenemos el lenguaje lógico, miren, ¿no? Esta simbología es correcta, ¿no? A ver, un momento, por favor. Un momentito. Ahorita vuelvo, un segundo, por favor. Ya, ahora sí volvemos. Ya. Entonces ahí está claro, ¿no? Entiendo que está claro. A ver, entonces estas cosas básicas que acabamos de ver, eh, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí, hemos visto el concepto de lógica. Profesor, A ver, ¿me, ¿quién? me Milagro. explica de validez, por favor? Ah, ya. A ver, la validez. Muy bien. Ya. Mientras que la verdad es una noción semántica, o sea, se refiere al significado, ¿no? De la proposición o enunciado, si esta es verdadera o no. La validez se refiere a lo sintáctico. La sintaxis no se interesa porque algo sea verdadero. Por ejemplo, si nosotros decimos, este, este es un signo de interrogación, ¿no? Y en una proposición ponemos, el signo de interrogación tiene una forma, ¿cómo le vamos a poner? Uh, semicircular, ¿ya? Vamos a ponerle, ¿ya? Suponiendo que así sea. Entonces, esa proposición o enunciado, si lo comparamos con la figura del signo de interrogación, quiere decir que hay una correspondencia, ¿no es cierto? Esa es la verdad como correspondencia, o sea, le corresponde a la forma que he descrito en la oración o la proposición o enunciado, la figura del signo de interrogación. ¿Ok? Pero en cambio, en la validez, que es propio de la lógica, lo que interesa es la sintaxis, o sea, no el significado que corresponda a la oración con la realidad,
sino que lo que haya yo enunciado esté correctamente formulado en lenguaje lógico. Entonces, este lenguaje común, como le llaman lenguaje natural, los positivistas lógicos, no debe plantearse este lenguaje, porque lleva a equívocos, a errores. En cambio, este lenguaje lógico, por eso matemático, es más, eh, objetivo, se supone. Entonces, lo que importa es que esto esté bien formulado. ¿Se dan cuenta? No si eh, el signo de interrogación tiene esa forma, no si la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua del Perú, no. Lo que importa es que esté bien planteado el lenguaje lógico, por eso la sintaxis, el orden y la estructura, que esto esté bien hecho, que esto sea válido, que eso esté correctamente planteado. ¿Ok? De eso se trata la validez. Por eso dice, es una noción sintáctica que implica una propiedad que poseen los razonamientos. Los razonamientos. Esto ya es parte de un razonamiento. En cambio, esto es el planteamiento de una proposición o enunciado, ¿no? Ese es el lenguaje natural, digamos así, que se refiere a algo que puede ser corroborado como verdadero o falso. En cambio, acá, esto de aquí, este lenguaje lógico de símbolos, lo que puede ser es sintácticamente válido o inválido o falaz, ¿no? Está mal planteado o bien planteado. Y eso está solo en el orden de los razonamientos, ¿no? Internamente. ¿Queda un poquito más claro? ¿Sí? A ver, pregunten nomás, ¿eh? Todo claro, profesor. Está Muy claro, bien. profesor. Ok. Muy bien. Entonces, a ver, volvemos. Y ahora vamos a pasar a algo que nos va a llevar, bueno, un buen tiempo de lo que nos resta, que son las falacias, ¿no? Las falacias, las llamadas falacias. Bueno, podemos decir que las falacias son argumentos, o sea, razonamientos, ¿no? Incorrectos y engañosos. Es decir, cuando decimos que son incorrectos es porque no se deduce de sus premisas la conclusión. Recuerden, ¿no? No estamos hablando de que si lo que van a decir es cierto o no, sino de la forma en que se dice, ¿no? Con el lenguaje lógico. Entonces, son incorrectas las falacias porque de sus premisas nos le sigue la conclusión. ¿Ya? Ese es número uno. Y dos, engañosos porque así como se plantean, parecen verdaderos, parecen válidos, ¿ya? Parecen auténticos, ¿ya? Pero no, nos llevan al engaño. O sea, aparentemente están bien hechas, bien hechos los razonamientos, pero no es así. Entonces tienden a el engaño, ¿no? Tienden a que uno crea que está bien y no es así. Ahora, las falacias evidentemente no formales, ¿no? Las falacias no formales. Se cometen, como es aquí, se plantean con la intención de persuadir o manipular a los demás, ¿no? O sea, hay una intencionalidad de convencer, bueno, como vamos a ver mañana en la teoría de la argumentación, en realidad la persuasión es el objetivo, parece, de toda función del lenguaje, ¿no? Pero bueno, estas intencionalmente, o hay veces no intencionalmente, ¿no? Se plantean con la finalidad de persuadir o manipular al interlocutor, ¿no? Con quien hablas. Entonces nosotros acá tendemos a las falacias de atingencia. Y para eso, mejor nos vamos a servir de lo que está planteado en nuestra ficha para que nos quede más claro con ejemplos más, eh, más nítidos, ¿no? Más nítidos. A ver.
las falacias de atingencia, ¿no? Como les decía hace un momento, estas falacias de atingencia, voy a ponerlo más grande, ahí creo que está bien. Estas falacias de atingencia se van a cometer cuando la conclusión no proviene de las premisas señaladas, lo que les acababa de mostrar, ¿no? Entonces, premisas, conclusión. Se logra un vínculo psicológico, pero no lógico, ¿no? Yo diría hasta puede haber un vínculo realista, no solamente psicológico o emocional, pero, ¿no? Pero, no lógico. Recuerden que lo lógico apunta a la validez del correcto razonamiento con la simbología lógica, ¿no? Entonces, acá tenemos, vamos a ver, uno, dos, cuatro, ¿no? Cuatro falacias de atingencia, ¿no? Cuatro de las falacias de atingencia. La primera de ellas es el argumento ad baculum. Está en latín, bueno, ¿no? Esos argumentos, esas falacias están denominadas en latín, ¿no? El argumento ad baculum, o sea, el argumento o el razonamiento, ¿no? Que tiene que ver con la fuerza. Acuérdense el báculo, ¿no? El báculo es ese cetro que tienen los que ejercen el poder, ¿no? El poder político. Entonces, eso simboliza la fuerza legal, ¿no? O la fuerza legítima. Por ejemplo, la teoría, a ver, ustedes van a derecho, a ciencias sociales, a ciencia política. Entonces, la teoría, ¿no? Del poder en ciencia política es diferente en derecho. En derecho hay algunas complicaciones ahí, ¿no? Pero en la ciencia política es más claro y la sociología política también. El poder, no sé, político puede ser, debe ser legal y legítimo, ¿no? Legal es cuando a través de un proceso electoral, por ejemplo, que la ley ampara, que la ley admite constitucionalmente, alguien, un grupo de personas, ¿no? Sea por partidos políticos o alguna forma de organización política, logran el triunfo, ¿no? Eso es legal, ¿cierto? Legal. Y como ha ganado con la mayoría y se entiende por acuerdo social que la mayoría es la mitad más uno en una democracia, porque eso no dice la ley, ¿no? O sea, o dice la ley, pero todos casi estamos conformes cuando dice la mitad más uno, ¿no? Entonces, la mayoría, en todo caso, ¿no? Gana por mayoría, así sea mínima, entonces, como la mayoría acepta, quiere que ese grupo, gobierno o esa persona, entonces es además legítimo. La legalidad tiene que ver con el procedimiento, ¿no? Y la legitimidad tiene que ver con la aceptación, ¿no? Pero ese es en el origen, ¿cierto? En el origen. Cuando hay una elección, bueno, todos felices, pues, ¿no? Ya ganó con la mayoría aceptada, es legal y legítimo. Pero también hay una legitimidad de rendimiento, o sea, cómo la autoridad mantiene su legitimidad, ¿no es cierto? O la va perdiendo por rendimiento. Es la de origen y la de rendimiento. Entonces, por rendimiento, puede seguir siendo legal, porque ganó la elección, ¿no es cierto? Pero ya no es legítimo, porque la gente ya no los quiere, ya no quiere que gobierne, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, estoy haciendo una disquisición aparte, ¿no? Para que ustedes vayan entusiasmándose, entrenándose, en lo que van a estudiar. Entonces, el ejemplo que lo que está pasando, ¿no? Entonces, el Congreso, el Ejecutivo, el Legislativo y el Ejecutivo son legales, sí, claro, vienen del fruto de una elección, ¿no es cierto? La presidenta, por sucesión ante el golpe de Estado del anterior presidente, claro, le corresponde, sí, eso nadie lo discute, es legal. La pregunta es, ¿son legítimos? ¿No? A estas alturas de lo que está pasando en el país, ¿son legítimos? Entonces, el baculum, la fuerza, debe ser legal y legítimo, ¿no?
el Estado es el único que puede ejercer la violencia legal y legítima. Así dice un teórico, Max Weber, que es el que la teoría del Estado tiene más aceptación. Entonces, el baculum significa esa fuerza, ¿no? Pero también el baculum puede ser fuera de la ley, ¿no? Y fuera de la legitimidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora han asesinado personas, ¿no? Las fuerzas del orden. Entonces, eso es legítimo, ¿no? Entonces surgen varias preguntas. Muy bien, entonces baculum, recuerden, ¿no? Recuerden el baculum. Entonces, se comete cuando la persuasión, porque aquí estamos a nivel del lenguaje, ¿no? No de las acciones. Entonces, el argumentum ad baculum se comete cuando se trata de persuadir a alguien, no por la razón, no por el razonamiento, sino por la fuerza, la coacción, no por la coerción, o sea, no sobre por la, perdón, también con la coerción, ¿no? O sea, la coerción es la amenaza, los que quieren estudiar derecho, ¿no? Es la amenaza del uso de la fuerza. La coacción es el acto del uso de la fuerza, ¿no? Son diferentes. Entonces se comete cuando se persuade no por la razón, sino por la fuerza o por la amenaza de la fuerza o por la fuerza misma, ¿no? Coerción o coacción. Entonces tenemos un ejemplo. Si no pagas tus impuestos, se quiere hacerse que alguien pague impuestos, ¿no? Convencer que debe alguien pagar impuestos. Persuadir, ¿no? Si no pagas tus impuestos, entonces te embargarán el sueldo y las propiedades. O sea, aquí la cultura de tributación, del círculo virtuoso de la tributación, no está en el razonamiento de que al pagar nuestros impuestos, con eso se generan obras, se pagan los sueldos del Estado, se hacen obras públicas, como decía hace un momento, como carreteras, colegios, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, no va por ese lado. Aquí es una amenaza. O sea, si no pagas, tienes que pagar impuestos, en otras palabras, ¿no? En este ejemplo, le dice, tienes que pagar impuestos, si no, te van a embargar el sueldo y te quitan las propiedades. O sea, porque hay un castigo, te convencen de que pagues impuestos, no porque sea necesario, no porque sea algo correcto. ¿Se dan cuenta? Baculum, el argumento, no es, ¿no? El adecuado. El otro es el argumento ad hominem, ¿no? El argumento que va contra la persona, contra el hombre. Bueno, textualmente es el razonamiento contra el hombre, el ataque contra el hombre, ¿no? Contra la persona. No con lo que dice, no con lo que hace, sino contra la persona. Entonces, se refuta la opinión de un tercero, no mostrando la incorrección de los argumentos, ¿no? O sea, no va contra lo que se dice, sino mediante la descalificación de la persona que lo defiende. Una persona que está descalificada para decir. Por ejemplo, vamos a suponer, a ver, que Castillo y Fujimori digan, es incorrecto cometer golpes de Estado, ¿no es cierto? O sea, ambos, ¿no? Cometieron golpe de Estado. Te voy a decir, ¿tú qué habla? ¿Ustedes qué dicen si los dos cometieron golpe de Estado? O que, bueno, aunque ya murió el terrorista Ismael Guzmán, ¿no? Hable de pacificación. Me va a decir, ¿cómo es posible? Un terrorista, ¿cómo va a hablar de pacificación? ¿No? Entonces, pero no se está yendo al argumento, ¿no? Sino a la persona, de quién proviene el argumento, ¿no? Entonces, ejemplo, ¿no? Dices que yo no debería beber, pero tú no has estado sobrio ni un solo día. O sea, aquí pues esta proposición, ¿no? Está en el marco de una respuesta de alguien a quien otra persona le está diciendo que no debería estar tomando licor, ¿no? Se entiende que es por eso el término, ¿no? De beber.
Sin embargo, le contesta en vez de decir, bueno, no debería beber porque el alcohol hace daño, ¿no? Porque mi prestigio al que me vean así también se mancilla, qué sé yo, ¿no? Sino porque quien le dice también es un bebedor, ¿no? Probablemente un alcohólico, como lo pasa ahí, ¿no? No ha estado sobre ni un solo día. Entonces, no ataca la idea de que no debe de beber por tales razones, sino que no está bien lo que le dicen, porque quien le dice también es un alcohólico, ¿no? Entonces, ese es el ad hominem, atacan al hombre, ¿no? A la persona, no al argumento. El otro es el argumento ad populum, ¿no? Y esto es que el argumento va dirigido hacia el pueblo, hacia las masas, ¿no? También le llaman sofisma populista. Implica responder a un argumento o afirmación apoyándose en la supuesta opinión de que ello tiene fervor popular en general, o sea, en lugar de referirse a argumento por sí mismo. Es decir, se apoya la persona que comete este argumento, se apoya en que la mayoría, ¿no? La mayoría de las personas aprueban algo. Como se aprueba, la mayoría lo aprueba, entonces es correcto. Ese es ¿no? El argumento ad populum. Entonces dice, el ejemplo, cientos de millones de personas fuman. Si fuera cierto que fumar es malo, o que es malo fumar, no lo harían tantas personas. O sea, ¿cuál es el argumento para seguir fumando? Que lo hacen muchas personas. Entonces, como lo hacen muchas personas, entonces no es cierto que haga daño. No es que digan es malo fumar porque uno, quien fuma, se afecta a los pulmones y le puede provocar cáncer de pulmón, ¿no? Y que además es una adicción, por eso es que muchas personas fuman. Y dos, porque al fumar también contaminas como si fumaran a quienes no. O sea, no solo es la persona, sino también el prójimo. No, pero acá no, dice, no es cierto que que eso suceda porque lo hace mucha gente. O sea, como lo hace mucha gente, ya, pues, entonces, no está mal, ¿no? No está mal. Esa es la idea. Y finalmente, estas falacias, tenemos el argumento ad verecundiam, ¿no? Um, eh, a ver, un momento. No sé si aquí estamos. Un segundo, denme, por favor. Ya, sí está bien. Ya, pensé que acá había. El argumento ad verecundiam, ¿no? Es cuando se trata de convencer a alguien por la notoriedad, por la fama, por la persona de quien lo dice. Se puede confundir con el ad hominem, ¿no? Pero aquí no es un ataque, sino como en el ad hominem. Aquí lo que se trata más bien de establecer una verdad o la validez de algo por quien lo dice. O sea, ahí es el ad hominem era en contra, ¿no? De quien lo dice. Aquí es a favor de quien lo dice. Tendría cierta autoridad por el tipo de persona que es. Entonces, el argumento no es porque sea razonablemente válido, sino porque lo dice fulano de tal. Eso en la Edad Media, en el medioevo, le llamaban el Magister Dixi, ¿no? El Magister Dixi, el maestro dice, el maestro de sentencia, el maestro, ¿no? Tenía que ver con lo que los maestros universitarios decían en la cátedra, ¿no? O sea, si el maestro lo dice, es verdad. O sea, no es por lo que diga, sino quién lo dice, ¿no? Es el argumento de autoridad intelectual o fama, ¿no?
Se defiende la verdad de una proposición basándose en la autoridad de quien lo dice. Un ejemplo. El Premio Nobel de Física ha dicho que su país debe gastar más dinero en armas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Entonces, como lo dice el Premio Nobel de Física, que tiene autoridad en física, ¿no? Pero no en seguridad, igual, como es una persona notable, entonces debe tener autoridad sobre eso. Como por ejemplo en nuestro caso, ¿no? Vargas Llosa, ¿no? Siempre ha opinado, ¿no? Dice, bueno, yo creo que debe ganar tal persona una elección, tal candidato o candidata. Pues como le dice el Premio Nobel Vargas Llosa, que es una autoridad seguramente, pues es una persona reconocible en la literatura, también se cree que también podría incursionar en la política con sus opiniones, ¿no? Ser un garante. Entonces, así, ¿no? Pero ahí no tiene nada que ver, pues, ¿no? Tiene que ver, supuestamente. Bueno, muy bien. A ver, entonces, a ver, aquí creo que hay algunos comentarios. A ver, nos dice Marx Hansel. Tu nombre es Marx, ¿no? A ver, del Águila Hurtado, claro, Marx, mira, como el apellido de Carlos Marx. Mark Hansel del Águila Hurtado nos dice, como cuando decían que Pedro Castillo es burro. Claro, es un argumento ad hominem, ¿no es cierto? Es un ad hominem. Entonces, tal decisión del presidente, del expresidente Castillo, está mal porque es burro, pues, porque no sabe, ¿no? No se ponían a ver los pros y los contras de la política ejecutada, ¿no? Sino de quien provenía, porque ya lo descalificaba. Bueno, muy bien. A ver, Daniel nos dice, esto es verdad porque lo dijo un científico. Ese es el argumento ad verecundiam, ¿no? El que acabamos de ver. Así es. Ahora, claro, porque lo dijo un científico. A ver, por ejemplo, Carl Sagan. No sé si ustedes han escuchado de Carl Sagan, ¿no? Un científico que divulgaba de una manera muy fácil los avances de la ciencia. Un hombre comprometido con la divulgación científica, que es muy complicada de que llegue a la gente, ¿no? Antes, en los años 80, aquí en Perú, Canal 7, Canal 5 también un tiempo me parece, o sea, Panamericana y RTP, ¿no? Los sábados había un programa de este científico sobre el universo, ¿no? A las 7 de la mañana, como para que nadie lo vea, ¿no? Entonces, algunos de nosotros niños nos levantamos los sábados a esa hora a ver, pues, Carl Sagan. Entonces, Carl Sagan también opinaba, ha tenido sus, ¿no? opiniones sobre la gente, sobre la vida, ¿no? Entonces ya iba más allá va más allá, ¿no? De su profesión, de su oficio. Y lo utilizan, ¿no? Hay veces en las redes ahora incluso algunos dichos de Carl Sagan, ¿no? Muy bien, entonces claro, eso es porque lo dice un científico, ¿no? Bueno, no quiero herir susceptibilidades, pero el llamado doctor Pichi, ¿no? Que ahora es congresista, ¿no? Doctor, bueno, será doctor por su grado académico, ¿no? Pero no era un biólogo, ¿no? Ni siquiera era médico. Nosotros acá en el Perú, a los médicos les decimos doctores, ¿no? Está mal, ¿no? Está mal eso porque el doctor es un grado académico. O en todo caso un halago como doctor, porque doctor viene de doctor, que es sabio. No era antes un grado académico, sino un sabio se le decía doctor, o sea, alguien que sabía sobre un tema, ¿no? Era un eximio en algo, ¿no? Pero en todo caso es grado académico. Acá los médicos le decimos doctor, ¿no? Eso está mal, pues, ¿no? Se creen que no son doctores, uno no sabe qué grado académico tienen, ¿no? Los grados académicos son bachiller, magíster y doctor, ¿no? Entonces, y doctor PhD, pero aquí en el Perú no hay, creo, el PhD, en Europa, sí, en Estados Unidos. Bueno, entonces, el llamado doctor Pichi, el congresista Bustamante, ¿no? Que como era él, según era un científico, la vacuna, cuando recién iba a llegar, ¿no? La vacuna, las primeras vacunas, decía que el Pichi, el orine, curaba
o nos daba mayores refuerzos contra el COVID que la vacuna, ¿no? O que la saliva tenía mayores anticuerpos que la propia vacuna. Que se quedó con ese apelativo, pues el doctor Pichi, ¿no? Cada vez que alguien le quiere refutar justamente ad hominem, ¿no? Dice el doctor Pichi, dice, ¿no? El doctor Pichi opinó, dice, ¿no? O cuando querían apoyarse, ¿no? Es decir, la vacuna no sirve, decía, ¿no? El doctor Bustamante lo dijo, ¿no? Porque lo dijo un científico, entonces debe ser cierto. Bueno, no era cierto, pues, ¿no? A ver, María Gracia dice, el argumento ad populum, ¿no? No se da en la realidad. Muchas personas quieren que Dina se vaya, pero ella aún sigue en el poder. Ah, claro, ¿no? O sea, Dina Boluarte debe irse porque la mayoría lo dice, el pueblo, ¿no? Miren, no estoy haciendo un juicio de valor, estoy diciendo lo que se dice, ¿no? Pero también a la inversa, ¿no? Dice, por ejemplo, el congresista Montoya, ¿no? Dice, no, a la inversa de la populum, dice, ¿no? Nosotros no debemos irnos porque la Constitución no lo permite. Es otro tipo de falacia, ¿no? Pero bueno, claro, la mayoría dice debe irse. El pueblo dice que debe irse la presidenta, ¿no? Es una populum, ¿no? Porque lo dice muy etéreamente, es la afirmación, ¿no? Decir la mayoría o el pueblo. Porque si, por ejemplo, dijeran la mayoría que está corroborada por las encuestas, por ejemplo, ¿no? Dice el 75% de la población señala que Dina Boluarte esa es otra cosa. Ese es un argumento científico, porque está basado en estadística, ¿cierto? Pero si solamente dice la mayoría quiere que se vaya, ya, ese es muy etéreo, ¿no? O los políticos cuando usan, pues, ¿no? El pueblo, ¿no? El pueblo es muy conveniente usar, ¿no? El pueblo quiere que se vaya, ya, pero ¿cómo lo compruebas, no? Eh, Jonathan, Guillermo, ¿no? Guillermo, bueno, Jonathan creo que es, ¿no? Jonathan Mal Guillermo ha sido superior. Preferible que no se dé, dice. ¿Esto te refieres a lo que dijo María Gracia? Bueno, esas ya son las opiniones políticas, ¿no? Ya eso, algunos dirán sí debe irse, otros dicen que no se debe. Creo que a eso te refieres, ¿no? Claro, esa ya es otra discusión, ¿no? Probablemente hoy se vaya, ¿no es cierto? ¿Quién sabe? Probablemente hoy haya una renuncia, o en estos días, con la marcha que va a haber hoy día y lo que ha salido del video, ¿no? Comprobando que la policía sí, pues, ¿no? Mató a un manifestante. Eso ya cambia la cosa, ¿no? Bueno, ya eso ya queda para cuando entren a San Marcos, ¿no? Ya cuando entren a San Marcos, ahí ya van a ver que todos los días se va a hablar de lo mismo. Bien, bueno, a ver, les pido un par de minutos, ¿ya? O 2 minutitos de descanso para ir a los servicios. Y vamos a continuar ya en la introducción a la teoría de la argumentación, ¿ya? Solo la introducción. Si es que no hay más preguntas, evidentemente. Pueden escribirlas. ¿Ya? Entonces, a ver, un minutito, ¿ya? Me dan para... Ahorita vuelvo.
Bueno, muy bien, muchas gracias por este pequeño break. Decía, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo más que quieran agregar o comentar? Profe, buenas. Quisiera preguntar, ¿cuál es la Sí, diferencia Adrián. entre la falacia ad baculum y la ad verecundiam? O sea, ¿en qué se diferencia? Ah, ya, ad baculum verecundiam. A ver, el ad baculum, voy a poder sentar para que nos... A ver, muy bien, muy bien. El ad baculum, como hemos visto, se basa en un argumento, o que el argumento se apoya en la fuerza, en la violencia, en la coacción. O sea, te dices, ¿no? Vamos a suponer, ¿ya? Solo es una suposición, ¿eh? No, no. Por ejemplo, a ti te dicen, ¿no? Tus padres, si esta vez no ingresas, o si no ingresas, vas a trabajar, como si el trabajo fuera un castigo, ¿no? No el trabajo como un estímulo, sino como un castigo. Te vas a poner a trabajar. Entonces, no te dicen, mira, hijo, tienes que ingresar porque tu futuro, ¿no? Está en juego, porque tienes que tener una profesión para ti mismo, para que trabajes y seas una persona digna, digamos. Además, para que te cueste menos ganarte el dinero, qué sé yo. Un montón de argumentos que pueden haber, ¿no es cierto? Apelando de manera positiva el asunto. Si no, si no trabajas, si no ingresas, te vas a trabajar, ya no estudias. El argumento se basa en una coacción, una amenaza, ¿no? No en un razonamiento válido, sino en la amenaza. Entonces, es el baculum, la fuerza. En cambio, el verecundiam se basa, el verecundiam me habías dicho, ¿no? Luego se basa en algo totalmente distinto. Para que te hagan caso, ¿no? Te apoyas en la autoridad de alguien, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, ¿ya? Hijo, tienes que ingresar porque tu compañero de estudio ingresó, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, estás que apoyándose en la fama que ha adquirido tu compañero de estudio, tu vecino, vamos a suponer, porque él se ingresó, entonces tú también tienes que ingresar. No tienes que ingresar, como vuelvo a decir, ¿no? Porque vas a ser feliz, no debes ingresar porque es tu futuro, qué sé yo, sino porque el vecino ingresó, ¿no? Porque el compañero ingresó. Entonces se basa en la fama del otro para convencer, ¿no? O también, como habíamos dicho, el premio Nobel de Física, bueno, dice que hay que gastar, como es premio Nobel de Física y tiene fama, tiene autoría intelectual, te va a decir, oye, le dice a un gobierno, compre más armas para la seguridad. O como Pedro Suárez Vértiz, por ejemplo, que escribe, ¿no es cierto? No sé si, bueno, respetando siempre las diferencias, ¿no? Las opiniones. Pedro Suárez Vértiz que agarra y dice, sí, muy bien, señora Dina Boluarte, siga ejerciendo la fuerza del Estado, ¿no? Siga disparando contra los manifestantes. Como es un cantante, ¿no? Un ex cantante de rock, ¿no? Un escritor, ¿no? Ahora creo que es escritor de novelas para niños, ¿no? Algo así, de cuentos, ¿no? Entonces, como es él, entonces hay que hacerle caso, ¿no? Está bien lo que dice. Está bien que sigan yendo contra los manifestantes porque lo dice Pedro Suárez. Ese es un argumento, ¿te das cuenta? Apoyándote en quién? En la persona de alguien. En cambio, el baculum es la utilización de la fuerza para convencer a alguien, ¿no? Son distintos, son distintos. ¿Sí? ¿Quedó claro, estimado? ¿Sí? Ah, ya bien, Daniel. Muy bien, gracias a ti, Daniel. Bueno, y vamos a concluir la, la clase de hoy entrando al asunto de la argumentación, ¿no? La argumentación. Entonces vamos a ver en un minutito, para que también tenga unos minutos de descanso con el siguiente curso, el concepto de argumentación, ¿no? El concepto. Dice que la argumentación es un acto comunicativo complejo
sea, la argumentación no es tan sencilla, ¿no? E interactivo, porque se da entre interlocutores, entre varias personas, entre dos mínimamente, ¿no? Que apunta, inclusive, pero bueno, lo interactivo, si nos vamos ya al extremo, podría ser un monólogo también, ¿no? O sea, la argumentación también se da en los monólogos, con uno mismo, que apunta a resolver una diferencia de opinión con un interlocutor. Es decir, la argumentación es una función, una forma de la comunicación compleja, no es sencilla, interactiva, o sea, con otras personas, que apunta a resolver una controversia, una diferencia sobre algo, una opinión sobre algo, ¿no? Justamente con esas personas con las que interactúas. Entonces, esa es la argumentación, ¿no? Ahora, otra forma de entender la argumentación también es que siempre en la argumentación damos una especie de explicación. Cuando uno quiere saber qué es una argumentación, responde a un porqué, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver aquí, a ver, aquí veo a Isabel Isidro, ¿no? Suponiendo yo le digo, Isabel, ¿por qué no pregunta sobre la clase? Me va a decir, escribe, porque mi micro está mal, por ejemplo, ¿no? No está operativo. Ya, ese ya es un argumento, ¿no? Está dando una especie de explicación a algo, ¿no? A algo que se pregunta. Bueno, vamos a quedar aquí. Ok, mañana ya terminamos la teoría de la argumentación y hacemos nuestros ejercicios, ¿ya? Entonces la teoría de la argumentación lo voy a hacer brevemente y luego vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan participar. Sí, creo que levantaron la mano. Adelante. O no, o se despidieron. ¿Cómo es eso? Ah, ya. Ok, entonces decía, vamos a dar uno mañana más tiempo para que puedan resolver. Bueno, muy bien. Creo que no levantaron la mano. Si no fue así, sí, sí. Daniel, creo. Disculpa, me equivoqué. No, Ah, no, ya, no. ya. Ah, ya. Y Isabel pone el dedito. Muy bien, aquí quedamos. ¿Ok? Mañana nos vemos. Ha sido un gusto como siempre. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Chao. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias, profesor. señora. Gracias, Luego. profesor. Nos Gracias. vemos.